Ok. Entonces, voy a nada más recordar que pues ya ancianos que estén enfermos o que tengan alguna patología ya instaurada, pues esta se va a ajustar según la patología. En ancianos frágiles son ejercicios de baja intensidad aeróbicos, en ancianos hospitalizados, actividades fuera de la habitación simplemente. También se le pueden dar ejercicios de resistencia. En ancianos sanos, también ejercicios de moderada a alta intensidad, aeróbicos y de resistencia. Y mayores de 75 años, ejercicios de moderado esfuerzo de fortalecimiento. Y pues en ancianos entrenados que continúen con su Raúl, entrenamiento. Ah, ¿qué pasó? play a la presentación. O sea, maximícela. Ah, sí, sí, sí. Se me fue la onda, una disculpa. Y bueno, ya recordando todo esto, pues ya se puede pasar a cuáles son los tipos de ejercicio. En el caso de los ejercicios de fuerza muscular, pues estas se van a realizar principalmente con la musculatura extensora, debido a que, y recordando que una de las principales consecuencias de la inmovilidad en el aparato musculoesquelético es que suele haber un acortamiento de las fibras musculares por el simple desuso. Entonces, pues es por eso que se recomiendan principalmente ejercicios en el que se utilice musculatura extensora de las extremidades. Y pues estos ejercicios incluyen pues todos los que utilicen pesas y poleas y también el uso de escaleras o escalones. Se mencionaba también que ejercicios de resistencia, pues estos sirven principalmente para aumentar la fuerza y la masa muscular en el paciente. Son muy bien tolerados también por las personas o adultos ya más grandes que suelen tener también algunos datos de fragilidad y sobre todo para pacientes que son un poquito más independientes. Entonces, se menciona que los ejercicios de resistencia suelen abarcar tanto caminatas ligeras, ciclismo o natación. En cuanto a ejercicios de flexibilidad, pues su función pues ya está dada en el nombre y pues estos se utilizan principalmente con estiramientos musculares tanto activos como pasivos. Quiere decir que pues el ayudante o el cuidador sea el que los haga. En cuanto a ejercicios de mantenimiento, pues estos ayudan mucho en mejorar el gasto cardíaco, ya que pues recordando, uno de los principales cambios fisiológicos es que disminuye el gasto cardíaco, entonces los ejercicios de mantenimiento van a mejorar el gasto cardíaco, van a aumentar el volumen de bombeo, van a aumentar la fracción de eyección, como también se mencionaba, y pues ayudan también a disminuir la frecuencia cardíaca. Y estos abarcan subir cuestas, escaleras, peldaños, también bicicleta y nadar, que es un nado, el nadar un poquito más intenso. Y pues se mencionaba que también el equilibrio pues ayuda muchísimo a que el paciente tenga muchísima más confianza en su caminata al momento de estar deambulando y pues también puede reducir el número de caídas y aquí abarca pues tanto ejercicios como el tai chi y el baile. Y bueno, entrando ya en cuanto a prevención secundaria, pues la prevención secundaria esta es principalmente, como mencionábamos, la prevención primaria es antes de que se instaure la inmovilidad. En la secundaria es ya instaurada la inmovilidad. Entonces, pues aquí el paciente ya está inmóvil y lo principal es adaptar el, el desplazamiento, ya sea pues a lo mejor si el paciente lo requiere con dispositivos de apoyo o también pues adaptar tanto el entorno del paciente, ¿no? Entonces se mencionaba que dentro de estas medidas pues abarcan todas estas, como pueden observar, son modificaciones hacia hacia todo su entorno. Se mencionaba que pues las puertas podían llegar a ser un poquito más ligeras para pues que se facilite al anciano abrirlas o cerrarlas. En cuanto a habitaciones y pasillos, se mencionaba que se podía hacer un poquito más amplio el espacio para que no sea un espacio tan reducido al momento de deambular y si es que el paciente presenta problemas de equilibrio o, o algún tipo de así de problema, pues se menciona que es para que no se esté chocando con todo, al igual que en el mobiliario. En cuanto a barandillas, se menciona que se podían distribuir, sobre todo en pasillos, ya que pues facilitan su apoyo.
En cuanto a iluminación, que pues su entorno esté siempre bien iluminado, debido a que pues si el paciente ya presenta deficiencias visuales, pues no esté chocando también con las cosas. Que el suelo, evitar tanto que sea, se mencionaba, una superficie con mucha fricción, dígase por ejemplo alfombras, porque pues facilitan también un poquito más que el paciente se tropiece y que también evitar que el suelo esté muy resbaloso, pues porque pues eso puede propiciar también muchas caídas. En cuanto al baño, pues que el asiento del baño esté un poquito más alto, se mencionaba también, y también se podrían instaurar barandillas. En cuanto al vestido, pues simplemente que la ropa sea un poquito más holgada, menos ajustada, que también se pueda abotonar, sobre todo para facilitar que el anciano se pueda vestir. Sillas que también no estén muy bajitas, la cama igual, de igual manera que esté un poquito más alta. Y se mencionaba que cubiertos para pacientes que suelan tener alguna deficiencia visual, pues puedan identificarlos un poquito mejor. Se mencionaba que se podían utilizar colores vivos en los cubiertos, entonces pues esta es una simplemente de las medidas. Y ya en cuanto a prevención terciaria, esta se enfoca más en tratar o en prevenir las complicaciones ya de la inmovilidad. ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones de la inmovilidad? Son estas que están aquí, son las contracturas articulares, la rigidez, como ya mencioné, en los cambios fisiológicos en el aparato musculoesquelético, anquilosis articulares, atrofia muscular, osteoporosis por movilidad y alteraciones en aparatos y sistemas. Entonces, pues es principalmente enfocado en esto. Se mencionaba que pues aquí obviamente el paciente ya está inmovilizado, ya tiene problemas, ya tiene ciertas patologías asociadas a su síndrome de inmovilidad. Y se mencionaba que una de las principales técnicas que se deben utilizar en un paciente inmóvil, pues es el control postural. Pues a final de cuentas, el control postural es evitar que el paciente anciano esté en una misma posición por un periodo prolongado de tiempo. Los cambios posturales pues deben de ser muy frecuentes, deben de ser también programados y regulares. Se mencionaba que inicialmente los cambios posturales deben de ser cada 2 horas y ya después pues se pueden ajustar dependiendo de las necesidades del enfermo. Entonces pues a final de cuentas el control postural pues es alinear simétricamente el cuerpo, evitando pues también posturas malas, posturas antiálgicas o viciosas. Y pues el final del control postural pues debe de ser ya llevar a un paciente a la posición de sedestación, que es simplemente esté acostado en su cama. Digo, esté sentado en su cama. Entonces, pues aquí se puede observar también una imagen. Aquí pues la cuidadora está ayudando a que se siente la paciente, ya que recordemos que ayer el doctor nos mencionó que para ayudar a que se siente un anciano es por enfrente y para ayudar a que se levante es por detrás. Entonces, y también se toma al paciente desde las axilas. Entonces, en cuanto a control postural, aquí les voy a hablar de unas de las 3 posiciones típicas para que el paciente se pueda acomodar y cómo se debe de acomodar. La primera pues, es el de cúbito supino. Esta va a ser la más común. Esta debe de ser también de las más toleradas por el paciente, como se menciona aquí. Se menciona que la cabeza y todo el cuerpo debe de estar bien alineado sobre la línea media del cuerpo. La cabeza bien alineada sobre una almohada plana, adaptada a las necesidades del cuello. Dependiendo del cuello del paciente, pues es la altura que va a tener la almohada. El tronco debe de estar recto, debe de estar tanto alineado con la cabeza como las extremidades inferiores. Se debe de conservar también la lordosis y la sifosis fisiológica. Obviamente, pues con la ayuda también, si se puede, de almohadas o de algún punto de apoyo. Tanto la cintura escapular como la cintura pélvica, pues deben de estar bien equilibradas y deben de estar paralelas horizontalmente, una con otra. Se deben de evitar las zonas de presión, como se menciona aquí. Son principalmente, pues las zonas de presión son en donde hay prominencias óseas que puedan llegar a estar en contacto más directo con la cama. Entonces, pues se mencionaba que principalmente podían estar en tobillos y en la cintura.
Se debe de evitar la rotación externa de las extremidades inferiores. También se pueden poner aquí puntos de apoyo, todo con el fin de que el paciente no haga rotación externa, no abra, por así decirlo, los pies, o se extiendan de más, y evitar la equinización de los pies, o que también el paciente pues modifique la postura al momento de abrir las piernas. En cuanto al decúbito prono, pues este va a ser poco tolerado por el paciente, ya que dificulta la función respiratoria, y pues está principalmente reservado para conseguir la extensión completa de las caderas y aliviar pues también la presión en zonas posteriores del cuerpo. Entonces, pues como mencionaba al principio, que el control postural es cada 2 horas, pues es para más que nada eso, para aliviar zonas de presión que no pudieron haber sido bien apoyadas en la anterior posición. En cuanto al control postural, tenemos también el decúbito lateral, que pues pues también es una de las principales posturas que se deben de tomar en un paciente. Sin embargo, pues esto aumenta considerablemente el riesgo de úlceras porque hay presión en trocánteres del fémur, pero pues simplemente con puntos de apoyo se puede arreglar. Y esta pues va a favorecer también la flexión del tronco, o va a facilitarla también de las caderas y de las rodillas. Y bueno, ya pasaríamos a lo que es el tratamiento y manejo de la inmovilidad. Si no hay alguna duda, pues ya voy a mencionarlos. Se mencionaba que pues el tratamiento para el síndrome de inmovilidad, pues primero que nada, como ya mencionábamos, todo síndrome de inmovilidad tiene alguna patología subyacente, pues entonces se debe de tratar esa causa de la inmovilidad primero que nada. Se debe de controlar primero la patología base. Después ya se debe de instaurar un plan de rehabilitación. Y pues el plan de rehabilitación, pues el objetivo principal, pues es que el paciente se mueva, evitar que haya una regresión de al estado de inmovilidad, y que por lo menos el paciente recupere su estado basal previo, o sea, principalmente que no tenga ya la patología, se pueda mover como mínimo en el caso de que no se logre una rehabilitación total. Se pueden utilizar uso de ayudas, ya veremos más adelante un poquito más cosas claves sobre los dispositivos de apoyo, y por ejemplo adaptaciones en el hogar, como ya se las mencioné, y principalmente educar al paciente para prevenir complicaciones asociadas. Entonces, esta ya es una escala que ya vimos en clase en la evaluación geriátrica funcional. Es el índice de Bartel, y este es simplemente para evaluar pues la dependencia del paciente en actividades de la vida diaria. Esta también pues sirve muchísimo para determinar cuál es el potencial de rehabilitación, ya que pues dependiendo de qué grado de dependencia tenga el paciente, recordando que menor de 45 es una dependencia importante, 45 a 60 moderada y mayor de 60 es leve, pues dependiendo de qué tipo de escala o qué tipo de puntaje obtenga el paciente, pues es que tan probable es que el paciente pueda rehabilitarse de una manera más pronta. Aquí se mencionaba que un marcador pronóstico desfavorable para que el paciente se pueda rehabilitar es que tenga una dependencia total en 3 actividades de la vida diaria, cualquiera de estas. Y también es remarcable que si el paciente se encuentra en una dependencia leve, pues es muy favorable para él y probablemente pueda llegar en promedio a su domicilio en un periodo de unos cuantos meses. Entonces, pues esta es la importancia del índice de Bartel al momento de evaluar a un paciente inmóvil. En cuanto a objetivos del tratamiento, pues debe de ser, como ya mencioné, la movilización completa, que el paciente ya no se encuentre en inmovilidad. Esta debe de ser progresiva y tener como objetivo mínimo que el paciente se pueda sentar. Después tenemos ya la rehabilitación, que pues simplemente el objetivo de la rehabilitación es restablecer las funciones tras la enfermedad del paciente o cualquier lesión, ya sea pues recuperando por completo esa función, o por lo menos a lo mejor el paciente ya la encuentra afectada y se está tratando de adaptar a esa función perdida. Entonces, pues se mencionaba que uno de los principales pasos para la rehabilitación es tanto promoción de la salud, quiere decir enseñar y educar al anciano como a sus cuidadores o familiares
cuáles deben de ser las situaciones que el paciente debe de evitar para que no vuelva a presentarse algún tipo de complicación. La rehabilitación como tal, en la que pues ya se le van a instaurar al paciente ciertos ejercicios. La participación comunitaria quiere decir pues tanto educar muy bien a los familiares como a los cuidadores. Y el desarrollo de actividades, todo esto pues para prevenir que el paciente no vuelva a caer en un estado de inmovilidad. Y pues ya también de mencionar que pues es también un objetivo de la rehabilitación es aumentar el nivel de salud y pues disminuir también la mortalidad de este síndrome. Y bueno, uno de los principales pasos o etapas en la rehabilitación de un paciente pues es el encamamiento. Como ya mencionábamos, pues el paciente inmóvil pues siempre se va a encontrar probablemente en cama. Entonces, el paciente si tiene algún tipo de patología que sea bastante grave o que propicie que sus funciones estén bastante dañadas, pues va a haber una inmovilidad total. En este caso, pues con ayuda de cuidadores o con ayuda de fisioterapeutas, pues se deben de hacer cambios posturales pasivos. Pasivos es que pues ellos prácticamente hagan el cambio postural por el paciente. Ya una vez que el paciente se encuentre estable, ya se encuentre un poquito más consciente, ya se debe de empezar a hacer ejercicios de movilización articular, pasiva sobre todo, que pues son los ejercicios de estiramiento que ya les mencioné, y sobre todo para que haya relajación muscular. Después ya se empieza con movilizaciones activas, en el caso de pacientes ya un poquito más con cierto tono muscular. Y ya se pueden intentar la flexión anterior del tronco, quiere decir que es como el primer movimiento para que el paciente ya se pueda sentar. Y después, el final del encamamiento, pues es que ya haya una incorporación progresiva en la cabecera de la cama. Después tenemos la sedestación, que pues simplemente es que el paciente se pueda sentar en el borde de la cama, que los pies le queden colgando. Pues también es importante que el paciente lo logre en un periodo corto de tiempo. Nunca se le debe de obligar tampoco al paciente que haga estos movimientos si no quiere. Y pues se debe de reforzar también el movimiento de sedestación con ejercicios de control del tronco, porque pues es importante siempre tener bien fortalecido la musculatura del tronco, porque pues a final de cuentas es lo principal que va a ayudar al paciente a que se pueda sentar. Y después tenemos tanto la bipedestación y la deambulación, que es ya el objetivo final de la rehabilitación como tal o de la ayuda al paciente para que se pueda ya dejar el estado de inmovilidad. Entonces, pues se menciona que la bipedestación, pues una vez que ya el paciente se pueda parar, debe durar por lo menos unos cuantos minutos, al menos con ayuda o apoyo, hasta que aumente ya el tiempo y que el paciente mejore su equilibrio. Se deben de corregir posturas anómalas en el caso de las posiciones pues típica del anciano, ¿no? En donde pues la cabeza suele estar un poquito más flexionada, hay también flexión de cadera y de rodillas, entonces pues se debe de corregir muy bien estas posturas antes de empezar la deambulación, que son las posturas viciosas. Y después ya la deambulación iniciará con ayuda de un terapeuta o de alguna caminadora o dispositivo de apoyo para después hacer usar algún bastón o muleta. Entonces aquí pues ya pasaríamos a lo que son las ayudas técnicas, así lo mencionaba el libro, o pues todos los dispositivos de apoyo. A ver, ahí vamos a pararle, porque eso lo vamos a ver en alteraciones de la marcha y caídas. Ok. Entonces pues ya sería todo de mi parte, ya nada más, ya seguiría mi compañero Jason con úlceras por presión. Adelante, por favor. Ahí. ¿Sí me escuchó? Sí. Perdón, es que ahorita pensé, creo que no me escuchaba. Bueno, vamos a comenzar pues con úlceras por presión. Y bueno, hay que empezar definiéndola. Esta es una lesión de origen isquémico
Su fisiopatología radica en eso, en una isquemia que causa necrosis en una etapa final y está localizada en la piel y tejidos subyacentes. Y como su definición dermatológica lo dice, esta úlcera sufre una pérdida de sustancia cutánea y esta es producida por una presión prolongada principalmente. El factor extrínseco principal es una presión prolongada en cierta zona de la piel. Otros factores que contribuyen es la fricción o el cizallamiento entre dos planos duros. Como lo hemos estado viendo en clases anteriores, y de hecho en mi compañero Raúl lo acaba de mencionar, sucede mucho en donde hay prominencias óseas y estas tienen un contacto directo con una zona que no es tan blanda, que es rígida, como lo es una cama, por ejemplo, o una silla. Y el factor, como lo dice ahí, predisponente principal, es que la presión sea prolongada, como lo vamos a ver más adelante. ¿Le puedes dar, Raúl? Ok. Hablando un poco de su epidemiología, bueno, a nivel hospitalario, del 3 al 11% de los pacientes que ingresan presentan una úlcera por presión, o sea, en el desarrollo de su estancia en hospitalaria la pueden presentar. Muchos de ellos ya traen, por ejemplo, una etapa 1 o un estadio 1, como lo vamos a ver posteriormente. Y el 70% de estos pacientes suceden, o sea, el desarrollo de esta úlcera por presión sucede en las primeras 2 semanas de su estancia. En las residencias asistidas o asilos se presentan casos en total del 100% de los pacientes, en el 9.5% en el primer mes. Y durante 2 años de estancia en esa residencia asistida, puede haber de hasta un 20.4% de casos de desarrollo. En la comunidad, o sea, en casa, por ejemplo, 1.7% anual entre los 55 y 69 años de edad se puede presentar y el 3.3% entre los 70 y 75 años. Algo aquí o lo que más resalta en la epidemiología es que el 95% de los casos se pueden prevenir. Eso es lo importante en cuanto a epidemiología. Y entrando un poco a su fisiopatología, les menciono qué sucede o cómo se forma una úlcera por presión. Bueno, nosotros tenemos un aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y una superficie durante un periodo prolongado, les menciono, como lo puede ser una cama o una silla. Y se nos menciona que se llegan a presiones capilares máximas de entre 20 y 32 milímetros de mercurio. La máxima que se nos menciona para que se produzca una úlcera por presión es de 32 y la mínima de 20. Pero les digo, por ejemplo, nosotros en este momento, o no sé, podemos estar sentados en un periodo de tiempo y superar o alcanzar esas presiones capilares, pero no por un periodo de tiempo prolongado, en un tiempo prolongado. Esa es la clave, que el paciente esté prolongadamente sufriendo esas presiones. A ver, otra vez. Esa presión capilar máxima ¿qué es esa presión capilar máxima? Es aquella que si se supera, a partir de ahí puede haber una isquemia en el tejido. Ok, muy bien. Es decir, que la presión capilar que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo a nivel de la piel llega a alcanzar como mucho los 32 milímetros de mercurio. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuánta presión es la que se genera en alguien, por ejemplo, que está sentado sobre los isquios? Es de la presión tisular, pues va de los máximo 33 milímetros de mercurio. Sí, pero yo, por ejemplo, estando en esta posición en la que estoy sentada, ¿cuánta presión ejerzo yo, mi peso, el peso de mi tronco, sobre mis isquios, sobre mis nalgas, pues? ¿Cuánta presión se llega a ejercer? No, la verdad no recuerdo, doctor. 300 milímetros de mercurio. ¿Cuánto se ejerce sobre un talón en alguien que está recostado? 150 milímetros de mercurio. Es decir, un paciente, aunque sí, por supuesto que el tiempo importa,
pero también no importa la fuerza con la que esta presión es ejercida sobre la superficie de la piel. Lo que sucede es que hay pacientes que de plano no se pueden mover. Imagínense quien está sentado únicamente estar soportando 300 milímetros de mercurio sobre las prominencias de los isquion, ¿sí? Estando sentado. Ustedes no se dan cuenta y nadie se percata porque pues, nos podemos mover. En cuanto se empieza a sentir incomodidad o empieza a haber isquemia, ¿sí? Uno rápidamente se acomoda y esa presión se alivia. De hecho, lo hace sin siquiera pues buscarlo hacer intencionadamente, se hace de manera automática. Pero alguien que sufre inmovilidad está sometido a ese tipo de presiones. Una pregunta, ¿todos lo sacaron nada más del libro de Tratado de Residentes para Geriatría? Díganme que no. No. Muchas cosas vienen de hay otro libro que no recuerdo cómo se llama y de la guía de práctica clínica. Okay. Porque no hay cosas que no venían tan completas, o sea, faltaban cosas del programa. En el libro no venía todo. Muy bien. Ok, adelante. Y entonces quedamos que al estar ese tejido expuesto a esa presión, a esas fuerzas, y por un periodo prolongado, bueno, esto deja o da cabida a que haya isquemia, después una muerte celular y posteriormente necrosis del tejido. Y pues algo que sí nos deja muy claro todas las referencias es que el tiempo es más que la intensidad. Y pues esto es muy común en pacientes que ya tienen una edad avanzada. ¿Le puedes dar, Raúl? Gracias. Y bueno, vamos a dividir los factores de riesgo en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos propios del paciente y los extrínsecos son las fuerzas que actúan sobre él. En intrínsecos tenemos el síndrome de inmovilidad o inmovilidad por sí solo, como ya lo hemos analizado en estas clases. Una malnutrición, se menciona que es importantísimo en pacientes con una malnutrición proteica, son muy propensos a desarrollar este tipo de úlceras. Hipoperfusión en tejidos, sea cual sea la causa. La pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, en pacientes diabéticos también es un factor predisponente porque ellos no sienten dolor. No sienten que están teniendo por el desarrollo de una úlcera, por ejemplo. La hospitalización. No nada más en diabéticos. ¿Qué es lo de las cosas que más se utilizan en pacientes hospitalizados? Opioides, por ejemplo, analgésicos. Analgésicos, exactamente. Entonces tendemos a bloquear el dolor cuando los pacientes se hospitalizan. Entonces eso favorece la aparición de estas lesiones. ¿Qué más? Una hospitalización prolongada y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no se puede valer por sí mismo y siempre va a necesitar la ayuda de un cuidador o de un familiar. Él a veces ya no se puede mover. Y las comorbilidades que nosotros ya conocemos, como lo es cáncer, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, que predisponen al paciente a procesos de inflamación más severos o de respuestas más tardías a la inflamación o cicatrización. Entre los factores extrínsecos se los menciono aquí y los vamos desarrollando. Lo son la presión, la fricción, el cizallamiento y la humedad principalmente. Aunque también en algunas referencias se menciona el pinzamiento vascular, que también lo vamos a analizar. ¿Le puedes dar, Raúl? Bueno, comenzando con la presión es esa fuerza ejercida por unidad de superficie que es perpendicular a la piel. Así es. Y este es un apretamiento tisular que ocluye el flujo sanguíneo y representa el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la úlcera. Entonces hay que recordar, pues, que es aquella fuerza, si nosotros trazamos un vector, este va a ir perpendicular a la piel, como lo vemos en las imágenes. Ahora, vamos a definir fricción. Esta es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, va en sentido contrario a el peso, la fuerza que tiene el organismo. O sea, si el organismo está sentado, como lo vemos en la imagen, por acción de la gravedad la persona va o su vector de peso va hacia abajo. Si el paciente está sentado o está acostado en una cama,
es aquella fuerza, la fricción, que roza, va en sentido contrario a donde va el cuerpo. ¿Sí se entendió? Y es aquella que produce roces por movimiento o arrastre, ¿sí? En pacientes que duran mucho tiempo acostados o en cama, en ambientes muy calurosos, la humedad puede aumentar la fricción que hay entre estas partes de la cama y del paciente. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Y les digo, es una fuerza que va contraria al peso o a la fuerza que ejerce el mismo cuerpo del paciente. ¿Le da, Raúl? Y el pinzamiento vascular es aquella situación en la que entre la presión y la fricción ocasionan que haya una oclusión mayor del flujo vascular. O sea, que es como una fuerza combinada en la que los vasos sanguíneos sufren más un aplastamiento. Es simplemente eso, o sea, la definición. No es una fuerza en sí, sino que es un concepto más. Y el cizallamiento. En las fuerzas son paralelas y se produce cuando dos superficies se deslizan una sobre otra. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo lo veo así de ejemplo. Cuando, por ejemplo, tú estás mucho tiempo sentado o acostado, de cierta manera sudas. Entonces, esa parte de tu piel se pega, por ejemplo, a tu tela de la ropa o a la tela de la cama. Entonces, haces una fuerza doble. ¿Qué haces? Haces una cizalla. Entonces, la parte más externa de tu piel es una fuerza, por ejemplo, hacia arriba. Mire, doctor, el cizallamiento y el pinzamiento vascular, si se fija, es exactamente lo mismo. En el cizallamiento lo que sucede es que hay una fuerza que estira la piel y al quedarse estirada permanentemente, produce pinzamiento de los vasos de la dermis. Y eso a la larga va a generar lesiones. A eso se refería con el pinzamiento vascular. La piel se queda trabada. La presión es simplemente el ejercer presión en un sitio en específico. La fricción es el daño de la superficie de la piel por estar rozando con las sábanas. Y el microclima es la maceración o el desprendimiento de las células superficiales de la piel por exceso de humedad. Son básicamente los 4 mecanismos fisiopatológicos por los que se pueden dar las lesiones por presión. Y fíjense que decimos lesiones por presión y no úlceras por presión ni tampoco úlceras por decúbito. En primer lugar, porque no siempre son úlceras, y en segundo lugar, porque no necesariamente se dan exclusivamente en decúbito. Pacientes que están sentados o pacientes que están lateralizados pueden desarrollar lesiones por presión. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, este otro factor que es la humedad y se define como la presencia de cualquier líquido o vapor en la superficie de la piel. Aquí hay que tomar mucho en cuenta en pacientes que tienen incontinencia fecal, urinaria y grandes pliegues cutáneos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se acumule esa humedad debido a los fluidos y al sudor que el paciente emana. Aquí también podemos incluir lo que es el microambiente que mencionaba el doctor. Y macera y reblandece la piel y disminuye mucho la resistencia, como lo veíamos. Este factor predispone aún más a que la presión haga efecto negativo en el desarrollo de la lesión y aumenta hasta 5 veces el riesgo de presentar una lesión por presión. Ahora, podemos tener otros factores que son también contribuyentes, como lo son los trastornos del transporte de oxígeno, una anemia, por ejemplo, déficits nutricionales, como les mencionaba, principalmente déficits proteicos, trastornos inmunológicos, alteraciones del estado de la conciencia, un déficit motor, déficit sensorial y alteraciones de la eliminación, como lo son la incontinencia urinaria y la fecal. ¿Okay? ¿Le das? Ahora, los factores contribuyentes los podemos dividir en 3, o sea, de esta manera, como lo son los derivados del tratamiento. O sea, el paciente puede estar llevando a cabo
tratamientos como lo veíamos ahorita, que son los analgésicos, por ejemplo, que le predisponen a que el paciente no sienta dolor y no vea el desarrollo o no sienta el desarrollo de una lesión. Los situacionales, el paciente con quien, vamos a poner, el paciente necesita una sonda Foley o el paciente tiene incontinencia urinaria. Eso predispone a que el paciente en ciertos periodos, no sé, use pañal, tenga humedad, ¿sí? Y del entorno, por ejemplo, el paciente no tiene o no tiene un familiar al 100% a su cuidado, cuidándolo, o que la persona cuidadora no sepa cómo prevenir una lesión por presión. En esos casos es un todo, o sea, los factores contribuyentes muchas veces son sociales. Entonces, es muy importante que los cuidadores o el familiar encargado sepan atender al paciente y prevengan la aparición de este tipo de lesiones. No sé si tengan alguna duda. Ok. En su valoración clínica. Bueno, hay que comenzar primero con una valoración del paciente, porque si bien como lo vimos con mi compañero, aquí en muchas de las ocasiones hay que tratar primero patologías adyacentes para nosotros tener una curación al 100% de esas lesiones o la prevención de ellas. Hay que valorar ese paciente y recordar, o este enunciado hay que recordarlo, que las úlceras no cicatrizan si no se trata la patología de fondo. Existen, bueno, hay que primero identificar y tratar esa enfermedad subyacente. Hay que ver cómo está el estado nutricional de ese paciente. Hay que verificar si el paciente, que en la escala del dolor, por ejemplo, de 1 al 10, cuánto dolor tiene ese paciente y los aspectos psicosociales, como se los venía mencionando. Todo eso hay que valorar para nosotros ver cuál es la etiología o cuáles son las causas subyacentes de esa lesión por presión. Una vez que nosotros tengamos esto, podemos empezar a hacer la valoración por medio de escalas. Hay muchas escalas por las cuales podemos valorar al paciente, pero las más usadas son estas, y principalmente la escala de Norton y la de Braden. Aquí les puse su sensibilidad y especificidad. La sensibilidad y especificidad de la escala de Braden es de 74% y 68%. Se asemeja muchísimo a la escala de Norton, con un 75% de sensibilidad y un 68% de especificidad. Y hay otras escalas que son un poquito menos utilizadas, que es la escala de Cumming y Jackson, con un 89% de sensibilidad y un 61% de especificidad. Y la de Waterloo, que es muy sensible con un 88%, pero es muy poco específica, con un 29%, por eso es de las menos utilizadas. ¿Le das por fin? Y vamos a ver rápidamente la primera, que es la escala de Norton. Hay una escala de Norton y una Norton modificada. Esto varía por el puntaje que se le da a los resultados. ¿Esta que evalúa? Evalúa 5 parámetros, perdón, 6 parámetros, no, 5 parámetros sobre el estado físico del paciente, su estado mental, la movilidad que éste tiene, la actividad que tiene y la incontinencia si es que se presenta. Y a partir de esos puntos, muchos de ellos son bueno, aceptable, deficiente, muy deficiente, y cada uno vale, por ejemplo, el bueno vale 4 puntos, 3 aceptable, 2 deficiente y 1 muy deficiente. Al nosotros darle un puntaje, nosotros tenemos una clasificación del riesgo. Y en la de Norton modificada es la que nos da 4 rubros. La de Norton normal nos da solamente 3. La Norton modificada nos da una puntuación de 5 a 9 como riesgo muy alto de desarrollo de una úlcera por presión. En la puntuación de 10 a 12 nos da un riesgo alto. La puntuación de 3 a 14 un riesgo medio. Y la puntuación que es mayor a 14 nos da un riesgo mínimo o que no hay riesgo del desarrollo de esta. Y es de las más utilizadas por su practicidad y simplicidad. En cuanto a la escala de Braden, esta
evalúa 6 parámetros. Estos parámetros son la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción y deslizamiento. Aquí igualmente nos evalúa por puntos del 1 al 4. Por ejemplo, siendo la percepción sensorial el 1 completamente limitada, hasta el número 4 que no está alterada. Y de igual manera nos la clasifica, igual que la de Norton, nos la clasifica en una puntuación de riesgo o niveles de riesgo, siendo menos de 12 puntos alto riesgo, menos de 14 riesgo moderado y menos de 16 riesgo bajo. Hay algunas referencias que mencionan un cuarto rubro que es no hay riesgo o riesgo nulo, que es a partir de 23 puntos. Menos de 23 puntos. De 17 a 23 puntos. Pero aquí no viene en esta tablita. No sé si tengan alguna duda. Igualmente esta es muy utilizada porque tiene un diseño muy simple y es muy práctico el elaborarla. Aquí vamos a dejarle, doctor. Luego vamos a hablar un poquito de las escalas el día de mañana. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Estas escalas fueron diseñadas en su mayoría por personal de enfermería y es para establecer el riesgo que tiene un paciente al momento de llegar a un hospital de desarrollar lesiones por presión. Las lesiones por presión, desde el punto de vista administrativo, son un marcador o un parámetro de calidad en la atención de los servicios de salud. Si un paciente se ulcera o se lesiona la piel en el contexto de la estancia hospitalaria, eso en otros países es punible y es perseguible y es objeto de demandas. Aquí en México no sucede similar, pero así debiera de serlo. Y por otro lado, también es muy importante identificar las lesiones cuando llega un paciente, sobre todo en los servicios de urgencias, si ya las trae de casa, porque si no, la misma familia les dice que estas lesiones fueron provocadas durante la hospitalización. Y a veces son por más que nada, son por negligencia de la misma familia. Ok, mañana vamos a abordar algunos puntos de las escalas que son interesantes. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una duda, pero no es sobre el tema. Ah. Es que al inicio había dado unos tips de dónde sacar los siguientes temas de envejecimiento patológico, pero pues mi tema no lo apunté. ¿Me podría recomendar alguna bibliografía para delirium? ¿Qué va a dar usted? ¿Delirium? Sí. Va a buscar artículos, doctor. Hay una guía práctica clínica de delirium más o menos reciente. Y si quiere buscar artículos de delirium, hay dos personajes a los que debe de leer. Uno es el doctor Marc. No pude escuchar, doctor, ¿quién? Uno es el doctor Marc Antonio y a la otra es a la doctora Sharon Inoue. No, de delirium hay muchísima información. Okay. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Ok, médicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Luego.